La dulce pequeña que ves en pantalla salió un día de su casa a montar bicicleta como solía hacerlo antes. La sonrisa que llevaba en su rostro, en cuestión de segundos, se convirtió en un horrible gesto de desesperación y miedo. La niña cayó en manos de un psicópata y lo que hizo con ella es despreciable. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 3 leyendas, a Sofía González, que me escribió gracias. Gracias a ti, Sofi, por apoyarme. Es finalmente gracias a ustedes que el proyecto puede ir puliendo todos los detalles. Anhelo que las cosas en tu vida vayan muy bien. Te envío un gran abrazo cósmico y por supuesto te deseo un feliz día, mi leyenda. También quiero agradecer a Sandor Nagy, que me escribió gracias. Gracias a ti por estar aquí, leyenda, por ver este canal como un pequeño refugio. Aprecio mucho tu presencia aquí, deseo que pases un buen día y te envío un gran abrazo cósmico. Y por último, a El Gordo, que me escribió: amigo, relatas bien los casos. Muchas gracias por tus palabras, las valoro mucho, deseo que estés muy bien, leyenda, que pases también una excelente semana. Te envío un gran abrazo. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has visto algo traumático? Déjame tu respuesta o anécdota en la caja de comentarios. Donna Norris era una joven de 19 años que vivía en Arlington, Texas, en Estados Unidos. Para el año 1986, el 25 de noviembre, nació su primera hija, una pequeña a la que decidió llamar Amber Renee Hagerman. Luego del nacimiento de la pequeña, Donna enfermó y una parte de su cuerpo quedó totalmente paralizado. Pero luego de meses de terapias y en parte gracias al apoyo y a la compañía de su hija, pudo volver a caminar. A causa de esta enfermedad, Donna pensó que no podría tener más hijos. Sin embargo, 4 años después nacería su segundo retoño, un chiquillo al que llamó Ricky. La pareja de Donna, Richard Hagerman, era un hombre que no aportaba demasiado a su vida, le llevaba varios años, pero no se tomaba demasiado en serio el cuidado de sus hijos, ni tampoco aportaba demasiado en el sentido económico. Por esta razón, Donna decidió separarse de él y tratar de hacer su vida. Ella misma garantizaría a sus hijos el mejor de los futuros. Donna no era realmente una mujer que dispusiera de demasiados recursos. No había terminado la secundaria y los empleos que conseguía no le generaban demasiados ingresos. Por esta razón, en reiteradas oportunidades tenía que acudir a organización del Estado y a servicios sociales para recibir de ellos apoyo de manutención. En ocasiones también había tenido que vivir en casas que brindaba el Estado, pues no disponía de una casa propia. Sus padres en ocasiones también le brindaban una ayuda, pero ella no quería molestarlos demasiado. Por eso siempre estaba en constante movimiento. Richard de vez en cuando se veía con los niños, pero el apoyo económico que les brindaba era muy escaso, por lo que era Donna quien realmente tenía que sostener a sus 2 pequeños. Donna hacía todo por salir adelante. Había empezado a estudiar nuevamente y se encontraba en búsqueda de un trabajo que le permitiera ahorrar para después poder comprar una casa. Cuando se encontraba buscando empleo, fue abordada por una cadena televisiva llamada WFAA. La cadena quería llevar a cabo una especie de documental que tuviera como protagonistas a madres solteras que debían enfrentarse a adversidades económicas. Donna era la protagonista perfecta y accedió de muy buena gana. Durante semanas la cadena televisiva estuvo grabando en su casa todas sus acciones cotidianas. Varias cámaras filmaron los retos a los que Donna y sus pequeños se tenían que enfrentar día a día y las dificultades con las que Donna lograba conseguir dinero para sobrevivir diariamente.
Mientras se llevaba a cabo el documental, la reportera Pam Curry convivió diariamente con Donna y sus hijos y pese a que se trataba de su trabajo, le resultó imposible no establecer un fuerte vínculo con toda la familia. Sin embargo, fue con la pequeña Amber con quien más cercana se sentía. La pequeña, luego de días y días de rodaje y grabaciones, se había robado el corazón de la reportera y de los camarógrafos que la acompañaban. Parte del documental también consistía en grabar cuando los pequeños volvían de clases, cuáles eran sus gustos, sus intereses y qué era lo que más los motivaba. En ese proceso Amber mostró una naturalidad sin precedentes. Su tierna sonrisa y sus ojos vibrantes y llenos de vida encantaron a toda la producción. Amber era una chica muy alegre y llena de sueños, era inteligente y dedicada. Durante el rodaje le había mostrado a la producción varias de las medallas que habían ganado en concursos del colegio. Les mostró también diplomas y honores que había ganado por ser una estudiante aplicada y también mostraba sus juguetes y las cosas que hacía para divertirse. Poco a poco Amber se había vuelto un motivo de alegría no solo para su madre, sino también para todo aquel equipo de rodaje, que cada vez se volvía más y más cercano a la familia. Antes de que la pequeña Amber cumpliera 9 años, su madre había logrado conseguir un empleo y había ganado su primer sueldo. Con el cumpleaños de la pequeña en mente, fue a comprarle ropa y sábanas, la mayoría con motivos de Pocahontas, la princesa favorita de la pequeña. Todo esto también quedó capturado en cámaras donde se veía la ilusión con que la madre había comprado cada uno de esos regalos y la alegría que se pintaba en su sonrisa al pensar en la felicidad que le causaría a su hija. El 25 de noviembre las cámaras también registraron la felicidad con la que Amber desenvolvía cada uno de sus regalos, pero sin duda alguna lo que más maravilló a toda la audiencia de aquel día fue la reacción de la pequeña al destapar las sábanas de Pocahontas que su madre le había regalado. Esta sería sin duda alguna una de las postales más memorables que todas las personas se llevarían de la vida de Amber. Aquel día los camarógrafos también habían captado los momentos en los que Amber jugaba con sus amigas de la escuela y del barrio. Todas las pequeñas tenían una risa inocente y anhelante en sus labios. También el pequeño Ricky era captado en cámaras, feliz y con una mirada atenta. Asimismo, el momento en el que Amber apagaba las velas de su pastel de cumpleaños quedó inmortalizado por las cámaras. Desafortunadamente, aquel documental, que sin lugar a dudas sería conmovedor, jamás llegó a ver la luz a causa de un atroz acontecimiento. Hacía algunas semanas atrás que la grabación del documental había terminado y en ese momento la WFAA se encontraba editando todo el material. El 13 de enero de 1996, Donna, en compañía de sus 2 hijos, había salido a vender galletas para ganar algún dinero extra. En un momento dado, Donna se dio cuenta que caminaban cerca del barrio en el que vivían sus padres y decidió llevar a sus hijos para que se quedaran un rato con los abuelos. A los pequeños les encantaba visitar a sus abuelos. La casa de estos era grande y tenía un enorme patio en el cual podían jugar libremente. Donna, por su parte, se sentía tranquila. Se había criado en ese mismo barrio durante su niñez y sabía que era un lugar seguro para los 2 pequeños. Así que una vez dejó a los pequeños en casa de sus padres, retomó su labor y salió nuevamente a vender galletas. Aquel día Amber vestía una camiseta rosa y llevaba su cabello recogido por un lazo. Sobre las 3 de la tarde de aquel día, Amber y su hermano Ricky les piden permiso a sus abuelos para salir a montar en bicicleta. Los abuelos acceden, pero con la condición de no alejarse demasiado de la casa. Amber y Ricky emprenden el rumbo hasta un aparcamiento abandonado en el que había una rampa por la cual Amber
disfrutaba lanzarse. Al llegar hasta el lugar, el pequeño Ricky siente que se han alejado demasiado. Le dice a su hermana que por favor se devuelvan y ante la negativa de la pequeña, Ricky emprende el camino de vuelta solo. Cuando Ricky vuelve a la casa de sus abuelos, estos le preguntan por Amber y el pequeño vuelve rápidamente a buscarla, pero no la encuentra. Inmediatamente Jimmy Whitson, el abuelo de la pequeña, salió a buscarla y cuando llegó hasta el lugar en el que creía que se encontraba su nieta, lo que encontró fue varias patrullas de la policía rondando la zona. Al parecer, un antiguo maquinista que residía en la zona había visto minutos antes cómo un hombre en una camioneta negra se había detenido y había subido a una pequeña con una camiseta rosa a la fuerza. De inmediato el hombre se había puesto en contacto con el 911 y los hombres habían llegado hasta el lugar. En el lugar, Jimmy Whitson vio que la bicicleta de la pequeña nieta estaba tirada en el asfalto. No había duda, Amber había sido secuestrada. Jim Cavill, el viejo maquinista de 76 años y único testigo del incidente, no pudo aportar demasiada información del sospechoso. Debido a la distancia a la que se encontraba, no pudo divisar la placa de la camioneta ni tampoco logró ver bien las facciones del hombre que se había llevado a la pequeña. Dijo que se trataba de un hombre de mediana edad, de aproximadamente 1,80 de estatura y con rasgos de caucásicos. Estos datos desafortunadamente no ayudaban demasiado para localizar al sospechoso. Aquel día, Richard Hagerman se había enterado de que sus hijos estaban en casa de sus abuelos y pasaría a visitarlos. Pero cuando llegó al lugar, se encontró con la casa rodeada de patrullas de la policía. También vio a su expareja llorar desconsoladamente y supo que algo terrible había sucedido. A esas alturas, como mencioné antes, la cadena de televisión WFAA se encontraba en las fases finales de edición del documental de Donna y su familia. La sorpresa que experimentaron cuando vieron la noticia de la desaparición de Amber Hagerman fue mayúscula. No lo podía creer, pero puesto a que disponían de tanto material grabado de la pequeña, inmediatamente lo pusieron a disposición de otros medios de comunicación y en cuestión de minutos todo Estados Unidos veía a través de la televisión el rostro angelical de Amber mientras apagaba su pastel de cumpleaños o mientras montaba en su bicicleta. La indignación de las personas creció rápidamente y miles de personas se lanzaron a las calles de Arlington a pegar carteles de "Se busca", mientras que miles de voluntarios y la policía, acompañada del FBI, buscaban rastros de la pequeña Amber. Mientras tanto, varias de las personas del Canal 8 de la cadena televisiva, incluida la reportera Pam Curry, acompañaron a la familia en sus horas de espera. En reiteradas oportunidades les dieron voz a través del canal de televisión a los padres de la pequeña que pedían misericordia y que por favor les devolvieran a su hija. Entretanto, las autoridades habían tratado de encontrar más testigos y se enteraron de que en las cercanías de aquel estacionamiento abandonado existía una lavandería y que aquel día estaba abarrotada de gente. Era imposible que nadie hubiese visto nada. Las autoridades se enteraron de que aquel lugar era muy concurrido por personas que no tenían papeles, por lo que muy probablemente si alguien había visto algo, prefería evitar brindar alguna información ante el miedo a ser deportado. Con estos datos sobre la mesa, las autoridades ofrecieron una recompensa de $75,000 a cualquier persona que brindara información relacionada a la desaparición de Amber Hagerman. Pero además ofrecieron inmunidad en la deportación para cualquier persona que brindara información útil. Las autoridades creyeron que con estas garantías alguien podría brindar algún dato relevante. Lo cierto es que la situación no cambió en lo absoluto. El 17 de enero, un hombre que caminaba en la madrugada en compañía de su perro encontró un cuerpo sin vida de una menor
en un canal de desagüe. De manera inmediata, el hombre avisó a las autoridades de su hallazgo. En cuestión de minutos, la policía hizo acto de presencia y todo parecía indicar que se trataba de la pequeña Amber. Por aquel momento, los rumores del hallazgo del cuerpo de una pequeña sin vida habían llegado hasta los oídos de Donna y su familia, quienes no querían creer que aquel cuerpo fuera el de Amber. Horas después, luego de que el cuerpo se le practicara la autopsia, la identidad fue confirmada. Efectivamente se trataba de Amber Hagerman. Tras los exámenes forenses que se le practicaron, se confirmó que la pequeña había sufrido de abuso íntimo en reiteradas ocasiones. Tenía heridas a lo largo de todo su cuerpo y también había sido torturada antes de ser brutalmente degollada. Los médicos forenses también informaron que la fecha de la muerte de la pequeña había tenido lugar 2 días después de su desaparición, es decir, que durante 2 días enteros la pequeña había sido víctima de brutales torturas. Por otra parte, el cuerpo fue encontrado a tan solo 8 kilómetros del lugar en donde se había producido la desaparición de la niña, razón por la cual las autoridades creían que su secuestrador y asesino debía ser un hombre que vivía en las cercanías. Desafortunadamente, debido a que el cuerpo de Amber había sido arrojado al agua y había permanecido allí durante 2 días, se habían borrado todos los rastros de ADN del agresor. Las autoridades no tenían ni siquiera un sospechoso en el caso. Días después se llevó a cabo el funeral de la pequeña Amber, al que asistieron miles de personas que expresaron su apoyo a los padres de la pequeña. Aquel día, los padres de Amber dijeron que su lucha para encontrar al asesino sería incansable y que presionarían a las autoridades para que encontraran al culpable. Por su parte, las autoridades se encontraron en un callejón sin salida. Durante toda la historia de la búsqueda del culpable, que sigue vigente hoy en día, la policía nunca tuvo un potencial sospechoso. Pero eso quería decir que entre las calles de Arlington se podía estar moviendo un asesino como un pez en el agua, y por tanto no solo los pequeños sino toda la sociedad estaban en peligro. En ese contexto surgió una brillante idea. Una mujer proveniente de Dallas llamada Diana Simon propuso que, si en Estados Unidos tenían alertas climáticas y de defensa civil, era necesario que existiera una alerta para la desaparición de menores de edad. La idea empezó a tomar fuerza hasta que fue aceptada por las autoridades competentes. Esta alerta pasó a denominarse como Alerta Amber. Esta alerta consiste en difundir la desaparición de un menor de 17 años por todos los medios posibles. Una vez es activada, el mensaje se transmite a través de televisión, radio, pantallas de carretera, mensajes de celular, redes sociales, correos electrónicos y cualquier otro medio del cual se tenga disposición. Con esta alerta se trata de reducir el tiempo de respuesta para que los pequeños puedan ser encontrados y para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo. En el año 2003, el proyecto se transformó en ley y fue acogido por el entonces presidente George Bush, quien otorgó el crédito a Diana Simon. Entre tanto, la lucha de Donna y Richard no cesó. Pese a que antes de la desaparición de la pequeña no tenían una buena relación, decidieron olvidar sus diferencias y luchar juntos por un mejoramiento en las leyes y sanciones en contra de abusadores íntimos de menores, algo que tendría frutos unos años después cuando consiguieron que Bill Clinton firmara una ley federal para llevar el registro de todos los delincuentes íntimos. Más tarde, esta ley sería denominada como el Acta de Protección Infantil Amber Hagerman. Pese al reconocimiento nacional e internacional del caso, las autoridades a día de hoy no tienen ninguna pista del asesino de Amber. A día de hoy, sus padres siguen presionando a las autoridades para que se hagan avances en el caso. Gracias a toda la tecnología
que de la cual disponemos, se especula que tal vez se podrían encontrar muestras de ADN del agresor. Pese a todos los años que han transcurrido desde aquel terrible suceso, muchas personas recuerdan a Amber y su rostro angelical y esperan que algún día se pueda hacer justicia. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.